Abre tu ventana es un espacio donde reconocemos que todos, en algún momento, hemos estado atrapados en la oscuridad. Este podcast es una invitación a quienes a través de sus historias se atreven a abrir su ventana compartiendo experiencias de adicción, depresión, ansiedad y falta de identidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Abre tu ventana, donde tenemos conversaciones maravillosas con personas maravillosas. Y la persona de hoy sí que es la más maravillosa. El ejemplo de resiliencia y de empoderamiento, mi gran amiga Daniela Álvarez, bienvenida. Ay, Alejo, qué emoción. La emocionada soy yo de estar aquí en Abre tu Ventana, de tener esta experiencia de ser entrevistada por ti en esta nueva faceta que vamos a ver cómo nos va. Estoy segura que es espectacular y que vamos a sacar un podcast diferente con un contenido muy especial. No sabes el honor que nos haces, el agradecimiento tan profundo que siento, no solo de que estés acá, sino de que seas mi amiga. O sea, nos conocemos hace unos 6 meses y hemos establecido una amistad súper bonita. Ay, gracias, Alejo. La verdad es que sí, eres un ser también muy maravilloso y eso es lo lindo, conectar con personas como tú también. Ay, pues Dani, gracias de verdad por estar acá. Bueno, Dani, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo fue esa llegada al reinado colombiano? Cuéntanos un Bueno, poquito. ese fue un sueño que tenía cuando tenía 11 años, exactamente. Yo me dije que algún día iba a ser Miss Colombia. Mi familia es bien reinera. Mi hermana Andrea, que es 6 años mayor que yo, era señorita Bolívar, ya estaba haciendo en ese momento. Cuando yo dije algún día lo voy a hacer, me motivó mucho a verla a ella, acompañarla, a ser parte de su público, aplaudirla. Y bueno, nada, eso se transformó en ese ideal, en ese sueño, y todo era para ser presentadora de televisión, así que encaminé todo, puse todo a andar con esa misma coherencia para lograr la meta, y finalmente en el 2011 lo logré. O sea, tú te volviste reina con la meta en mente de volverte presentadora de televisión. Exactamente, Bueno. era la meta porque yo sabía que siendo reina era mucho más fácil tocar puertas y que me las fueran a abrir. Sí. Entonces llegar a la televisión en Colombia pues no era fácil, creo que todavía no lo es, y son muy poquitos los puestos para entretenimiento. Entonces, sin lugar a dudas, tener un reconocimiento como el Miss Colombia iba a abrirme las puertas, y tal cual, así se logró. ¿Y cómo es ese camino de volverse reina? ¿Es difícil? La competencia con las demás niñas, hay como riñas, ¿cómo es eso? Bueno, por supuesto que sí. Yo creo que la vida misma es una gran competencia, y cuando te vas a un concurso como estos, vives la competencia. Cuando uno siempre llega y dice, no, es que la competencia es con uno mismo, ¿sabes? Siempre es como la respuesta de cada reina. ¿Cuál es tu competencia? Y uno dice, la de uno mismo, pero claro, realmente uno sí sabe quién es su competencia. Sabes quiénes tienen las cualidades, quienes tienen el físico, quienes tienen la inteligencia y la actitud, sobre todo, para ganar el título. Entonces ya tú sabes quiénes son como tus contrincantes, y que eso, en vez de desmotivarte, te tiene que ayudar. Sí. Entonces, para serte honesta, sí pienso que es muy como común escuchar que la competencia va con uno mismo, pero no es así. En la vida hay mucha competencia, en un concurso hay competencia, y uno sí sabe quiénes son esas personas a las que uno tiene que respetarlas, porque también tienen las cualidades para ganar. Claro, y en esta experiencia, digamos, ¿cuál fue la enseñanza más grande que tuviste? Bueno, fíjate que la enseñanza más grande me la dio el Miss Universo, porque si bien yo desde los 11 años era una chica que todo lo que me proponía lo lograba, te doy ejemplos. Yo cuando bailaba en el colegio me ponían de primera en la fila. Cuando competía en salto alto, salto largo o hacía salto de vallas, yo era la primera en llegar. Era súper deportista también. Sí, nadaba y me ganaba los regionales. Siempre quedaba entre el primer puesto y el segundo. Yo me sentía una ganadora. Luego había que presentar los actos cívicos. Yo era la que los presentaba. Y me lucí toda mi vida, y yo sabía que algún día ese sueño de ser Miss Colombia lo iba a lograr. Lo logré. Entonces era como la clave del éxito, la tenía lista. Yo decía, ya yo sé cómo me gano las cosas. Y cuando llegué al Miss Universo, no gané. Y me acuerdo estar alrededor de todas esas mujeres, y me acuerdo que cuando no mencionaron mi nombre entre 16 finalistas, yo dije, wow, perdí. Y fue como un golpe ¿Al directo ego? al ego, exactamente, porque yo nunca había perdido.
Y me acuerdo que en ese mismo universo yo tenía que hacer un baile después de eso, y yo pensaba que iba a hacer ese baile ya siendo ganadora, Claro. o estando entre ese baile se me olvidó todo. O sea, claro, porque uno entra un poco en shock, y Claro. cuando uno entra en shock, a veces uno se le olvidan las cosas. Y efectivamente a mí ese baile me salió re pésimo, y bueno, pero fue lindo encontrarme con esa otra Daniela que yo no conocía de mí misma, Sí. ¿cierto? Y creo que desde ese día aprendí que a veces en la vida tenemos que perder. Y me encantó perder, porque al final uno en la vida no aprende del ensayo éxito, sino del ensayo error. Y ese fue mi ensayo error. Mi Dani, una pregunta. Ese espíritu de ser la mejor, de ganar, de ser la primera, ¿sabes de dónde viene o siempre fuiste así? Yo creo que fue por mi mamá y por el colegio que escogieron para mí. Okay. Mi mamá siempre fue una mamá que nunca perdió un segundo para que sus hijos estuviéramos todo el tiempo aprendiendo algo. Entonces yo salía de vacaciones y tenía que ir a cursos de lectura. Salía de vacaciones y tenía que ir a cursos de música, tenía que pintar, tenía que tener clases de glamour y etiqueta. O sea, yo todo el tiempo estaba en un curso distinto. Se te exigía bastante. Era súper exigente. Pero luego me metió en un colegio que al ser tan deportista, yo creo que eso hace que tú tengas un desarrollo de ese espíritu ganador que de muy chiquitica tu colega estaba full enfocado, en el caso mío, a los deportes. Entonces era quien ganaba. Y tenía un hermano que era un año menor que yo, y todo el tiempo entre él y yo, ¿quién ganaba? Y entonces creo que es algo positivo. Sin lugar a dudas, siento que el deporte te entrena la mente a no desfallecer, te entrena la mente a que nunca te rindas, te entrena la mente aunque que te duela el cuerpo, que aunque sientas que ya no vas a poder más, te toca llegar a la meta. Y creo que le doy gracias a mi madre por haberme metido en el colegio alemán, porque sin lugar a dudas sacó algo de ese espíritu competitivo, y la vida es competitiva en sí. Absolutamente, pero creo que también es importante, como lo mencionas, aprender a perder, ¿no? Aprender a saber que, pucha, por más esfuerzo que uno a veces le meta a cierta situación, hay veces que no se logra, y es como parte de las enseñanzas que te da la vida, ¿no? Y es que el verdadero ganador es el que sabe perder. Wow. Ese es el verdadero ganador, porque ¿qué tal un ganador que gane y el día que no, entonces se va abajo? Se fue. En cambio, uno cuando está entrenado también a perder y que no te va tan bien, te esfuerzas por la próxima que te vaya mejor. Me encanta eso que dices. Bueno, y después de toda esta experiencia de reina, ¿qué pasó en tu vida? Bueno, imagínate que después de ser reina, cumplí el sueño de empezar a presentar. Trabajé en RCN para empezar. Okay. Luego de allí pasé a CMI, al Noticiero Internacional, y el sueño cumplido era ser presentadora del Desafío Caracol, televisión. Sí. Yo siempre desde muy chiquita, creo que en una de las formas en las que más me sentía cómoda era en vestido de baño. Yo siempre he sido, y tengo que decirlo, que soy una chica playa, brisa, mar, sol, claro, costeña, me encanta el mar. Y el desafío era eso, ¿no? Yo veía esas propagandas, Capcana, yo algún día tengo que estar allá y en vestido de baño, que es lo mío, claro, ¿cierto? Y efectivamente así fue. Creo que de las presentadoras que han pasado por el desafío, la más arriesgada fui yo, porque yo hacía todo con los chicos. Sí. O sea, si había que saltar en la laguna, yo saltaba en la laguna. Si había que hacer algo de rafting, yo estaba en el rafting. O sea, hay presentadoras que dicen, mejor yo me quedo afuera, claro, mando a los chicos. No, yo era la que hacía todos los desafíos. Y creo que fue una temporada muy chévere. Y luego de eso vino el tema de mi situación crítica de salud. Dani, una cosa que yo te admiro profundamente es esa seguridad que tienes en ti, porque como hemos hablado varias veces, para mí la seguridad siempre ha sido un tema. O sea, yo he luchado mucho con mi seguridad personal, con creérmela. ¿Cómo haces? ¿Siempre has tenido esa seguridad o hay veces que uno duda o es normal? ¿Qué sientes? Yo no dudo. Yo he sido siempre desde muy chiquita una mujer de fe. Desde que tuve 11 años, yo digo que Dios me estuvo preparando, porque me puso como intención leer puros libros de autosuperación, de liderazgo. ¿Desde chiquita? Desde chiquitica. Yo no leía dramas ni novelas ni ficción. A mí lo que me gustaba era el tema de la autoestima. Yo me leía mucho Walter Rizzo, y creo que me fui llenando como de herramientas, sí, emocionales
que algún día, en el 2020, iban a ayudarme a levantarme y a sacarme adelante. Y por eso uno de los grandes consejos que hoy le doy a las personas es que tienen que sacar un tiempo importante para sí mismos, porque la vida no es solamente levantarse a estudiar o levantarse a trabajar o tener una rutina en la casa, sino que la rutina debe ser también en la parte interior de nosotros mismos, porque esas herramientas, cuando venga la dificultad, te van a ayudar. Bueno, Dani, y entonces llegamos a este momento crítico en tu salud. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dieron las cosas? Me salió un tumor en la zona del retroperitoneo, que es acá atrás de la espalda. Rarísimo, porque no vengo de una familia que sufra de cáncer o que hayan aparecido en algunos tíos, abuelos, bisabuelos tumores. Además, una persona súper saludable, deportista. Yo decía de que me voy a morir si yo ni tomo, ni fumo, ni me drogo, todo lo mío era el deporte y alimentación saludable. Imagínate. Y me sale esto. Y realmente te digo algo, Alejo, ahora que sé que estamos en un espacio que es muy de Dios y que seguramente hay muchas personas que creen fielmente, yo siento que mi tumor fue algo muy espiritual. O sea, alguna vez cuando yo estaba chiquita en el colegio, recibí una información por una astróloga que decía que supuestamente mi hermana iba a sufrir de un tumor de cáncer en el busto, y que mi hermano por algún accidente iba a quedar paralítico. Y yo me acuerdo que esto yo me lo creí de tal manera que yo le dije a Dios, Diosito, si eso va a pasar, que sea a mí. O sea, dame el tumor a mí y dame el tema paralítico a mí, porque yo amaba demasiado a mis hermanos. ¿Y lo mantuviste desde ese momento? Lo mantuve desde el colegio, porque eso fue como cuando tenía 15 años. Pucha. Y pasó la universidad, pasó el reinado, pasó la presentación, pero en mi corazón se guardó mucho el tema de que, Dios mío, si alguna vez algo grave va a suceder, que me suceda a mí. Y entonces siento que al final me terminó saliendo de ese tumor y al final quedé sin una pierna. Entonces yo realmente siento en el fondo de mi corazón que fue algo muy espiritual, porque no le encuentro otro sentido. Pero ¿cómo termina perjudicada tu pierna cuando tienes un tumor por acá arriba? Porque en las imágenes aparecía que el tumor estaba completamente encapsulado y que no tocaba absolutamente nada de ninguno de mis órganos. Pero al momento de la verdad, cuando los médicos entraron, un pedacito del tumor tocaba la aorta. Y al tenerlo que quitar, se cerró la aorta, causándome pues esta isquemia, que es falta de oxígeno desde mi ombligo hasta mis pies. Ay, Dios. Una pierna muy perjudicada con gangrena, la otra desde la rodilla hasta los pies, los nervios murieron y mi pie quedó caído, sin sensibilidad y sin movimiento. Madre Dani, yo me pongo a pensar, una mujer que está tan acostumbrada a ganar, tan acostumbrada al éxito, a lograr cosas, y de pronto le pasa una cosa de estas. ¿En algún momento tuviste rabia? Claro, es que imagínate que en ese momento, cuando llega el doctor a darme esta noticia, a decirme que médicamente no hay nada que hacer, sino una amputación. No, Dios mío. Pues obviamente yo me acuerdo que cuando tú estás frente a alguien con tanta autoridad como tu médico, pues tú dices, si es por salvar mi vida, pues perfecto, pero había una esperanza de que de pronto se volteara a decirme, es mentira, o vamos a ver qué otra cosa hacemos. No, él se fue y entró, fue una psicóloga, y a esa psicóloga le lloré, le dije que esto era lo último, la rabia que yo sentía, porque creo que cuando te dan una mala noticia, la primera cosa que te va a pasar es negarte y la negación. Y mi negación era con rabia, a decir, ¿quién se cree esta gente a venirme a quitar mi pie? O sea, si yo nací con mi pie, es mío, me pertenece. ¿Te dio rabia con los médicos? Me dio rabia con todo el mundo. O sea, me dio rabia con la gente. ¿Te dio rabia contigo? ¿Ah? ¿Te dio rabia contigo? No, yo estaba defendiéndome a mí misma. Okay. O sea, era mi pie. Claro. Entonces yo tenía rabia, era con que me fueran a decir que me lo iban a quitar. Que esa era mi única opción. O sea, era una frustración que no tenía límites. Y pues claramente es lindo, porque al final ya el tiempo, y hoy cuando me volteo y recuerdo ese momento y veo todas las cosas buenas y todo lo que he logrado superar, lo veo como un gran aprendizaje, Alejo. Claro. O sea, al final son los fracasos, como te decía ahorita, son esos golpes duros de la vida de los que no nos podemos alejar. Claro, mi Dani, pero espérate que esta parte tuya es fundamental, ¿cierto? O sea, entonces, de un momento a otro te levantas y te falta una pierna, que te da depresión, te da ansiedad, te da miedo. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas?
¿Te da rabia con Dios, No, con la vida? No me dio, o sea, después de que pasé por esas 3 horas, porque creo que más o menos fueron 3 horas de llorar, de frustración, de rabia, de ese malestar, de que no me encontraran otra solución, recuerdo que me sequé las lágrimas y dije, pero ¿qué te pasa? Me dije, o sea, ¿qué te pasa con tanta lloradera? Que a ti Dios toda la vida te ha demostrado que ha sido tan especial contigo, que te ha dado esos primeros puestos, que nunca te ha fallado, porque vas a pensar que mañana te va a fallar en tu cirugía. O sea, mañana cuando tú entres a esa cirugía va a haber un milagro y tú vas a tener tu pie perfecto. Y los médicos se van a dar cuenta que sí había sangre y que sí se puede curar. Y resulta que entré y fue todo mal. Claro. Fue todo mal porque eso fue de mal en peor y fueron 5 cirugías, una más dolorosa que la otra, hasta que ya llegó el final, que fue poder irme a mi casa. Entonces, realmente fue mucho aprendizaje y volvió la vida a enseñarme que no era mi voluntad, que no era lo que yo quería, que a veces la vida no es lo que tú proyectas, ¿no? Y creo que muchas personas que pasan por una situación como la mía o que pierden un ser amado, que realmente es un drama, que no tiene una solución porque nadie te va a regresar a esa persona que se fue o no te van a regresar tu pierna en el caso mío, pues obviamente el aprendizaje es que el control, el único que verdaderamente lo tiene es el que te creó, que es Dios. Claro, uno finalmente no tiene el control de muchas cosas. Y eso, Alejo, aprender a no tener el control de la vida es una gran enseñanza. Sí. Porque tú, o sea, es como que cuando tú te enfrentas a un pequeño problema, ¿verdad? Luego te enfrentas a uno más grande. Y entre más grandes sean tus problemas, más sabio te vuelves en solucionarlos. Entonces, lo más importante en la vida no es apartarte de las situaciones desagradables, porque son las que te enseñan a tener crecimiento y desarrollo personal. Atravesarlas y tener la resiliencia y eso fue lo que yo conocí. Y fe, ¿no? La palabra es resiliencia, que es que transformas esa dificultad en una gran oportunidad. Sí. Y hoy en día creo que ha sido mi propósito. O sea, Dios me lo reveló después de todo lo que me pasó, porque el propósito de la vida, Alejo, no lo encuentras dentro de ti, no está en tu interior, no son tus metas, no son tu tranquilidad, no es tu felicidad, no son tus logros, no son tus proyectos y tus planes, no es ni siquiera tu trabajo. Tu propósito es algo mucho más grande y eso viene de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque tú te vas a jubilar de tu trabajo. Sí. Algún día tú vas a tener, no sé, 65, 70 años y ya tu trabajo se acabó, tu carrera, cumpliste tus sueños y tus metas y entonces, ¿qué viene después de eso? Tu propósito siempre ha estado ahí. Y hay muchas personas que cuando llegan a esa edad se frustran porque voltean a ver y dicen, ¿y yo qué hice con mi vida? Sí. Y le doy gracias a Dios que a temprana edad, a mis 32 años, perdí una pierna, pero gané un propósito. No, qué belleza eso que dices. ¿Y cuál es tu propósito? Bueno, y mi propósito se resume en una sola oración y es ser testimonio de fe y resiliencia para el mundo. Punto. Sí, Punto. Y ¿sabes qué es lo más chévere del propósito? Que te va diciendo qué hacer y qué no hacer. Entonces ahora me llegan proyectos, ahora me llegan campañas, ahora me llegan oportunidades y yo digo, ok, ¿esto va con mi propósito? Sí. Si no, entonces no lo hago. Por eso es que me siento tan honrado de que estés acá sentada hablando conmigo. Porque veo que estamos alineados en ese propósito, ¿cierto? De reflejar un mensaje de esperanza, de apoyo, de resiliencia, de fuerza, de positivismo. Eres una admiración total para mí. Gracias. Mira, Dani, mientras cuando sales de tu cirugía y vuelves a tu casa, ¿cómo es ese volver a manejarte tú sola? ¿Cómo es eso volverte a entrenar a esa fue la peor parte. Sí. La peor parte no fue, bueno, de dolor fue la clínica, ¿no? Sí. En cuanto al dolor. Sí. Pero luego viene el golpe más duro, que es tu realidad. O sea, una cosa es que estés luchando por vivir y sobrevivir y salir adelante de la enfermedad o de lo que te pasó, y luego llegar a la casa es la frustración, encontrarte con el duelo, encontrarte con la vida real, ¿no? Sí. Y sí, fue muy duro, y fue sobre todo muy duro porque a mí todo lo que me mandaron de medicamentos, algunos me causaban ansiedad y algunos me causaban depresión. Pucha. Y que cuando sentías depresión, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? Bueno, mira. ¿Cómo funcionaba Daniela en ese momento? Yo sé que como somos amigos y sé tu experiencia un poco, de que también has sentido esa depresión y ansiedad, no sé cómo tú lo descifras, pero yo veía la ansiedad, era cuando llegaba la noche, porque cuando tú estás en la UCI y cuando estás en el hospital, la noche es lo peor. O sea, en el día el paciente está bien y cuando llega la noche se pone todo mal.
Entonces la noche siempre es la peor parte. Llegaba la noche en mi casa y yo decía, no, ahora ya sí me va a empezar a dar porque algo me va a pasar. Porque como me pasaba ya en la clínica por un mes todo mal en la noche, yo pensaba que también me iba a pasar en mi casa. Entonces la ansiedad es como la palabra lo dice, o sea, como ese miedo de qué te va a pasar esta noche, un acelere, un sinsabor, quieres que alguien esté por allí para que cualquier cosa te ayude, sí. Versus la depresión, que es otra cosa completamente diferente. O sea, imagínate que a mí un día, sí. Que yo diría que fue mi peor de todos los episodios, a mi mamá, que era mi cuidadora, sí. Que me daba las pastillas, porque cuando tú estás pasando y atravesando por algo, a ti no te importan las pastillas. O sea, a veces es tan pesado por lo que estás pasando, que a ti lo que menos te interesa es saber a qué hora te tienes que tomar algo. Obvio. Y para eso uno tiene a la familia o a esa persona cuidador, sí, claro. Que está para ti. En este caso, mi mamá se le olvidó darme la gota esa psiquiátrica, que yo no sé por qué ese médico se le ocurrió darme a mí esa gota, porque cuando te van a amputar, como te vas a deprimir, te dan la gota. Como diciendo, un Rivotril o qué? Exactamente, ese medicamento que a mí me daban, esas goticas, ese día mi mamá se le olvidó. Hijo de madre. Y entro yo a llorar, pero con una tristeza, y yo lloraba y le decía, mami, pero es que yo tengo una tristeza muy grande, o sea, es que es más grande que yo no puedo con esa tristeza tan profunda, o sea, literalmente yo la describía como que la tristeza no me cabía en el corazón, no me cabía en mi sistema, en mi cuerpo, sino que se salía, sí. Y que ya era algo que yo no podía controlar. Cuando llaman a la psiquiatra y me la pasan por el teléfono, claramente yo describiéndole la situación de mi tristeza profunda, y ella me preguntaba, pero esto es por tu pierna, ¿estás triste por la pierna? No es mi pierna, o sea, era algo más grande. Sí. Y le pregunta a mi mamá, ¿y las gotas? Y se la habían olvidado. Entonces, esos medicamentos, gracias a Dios, los pude soltar a los 6 meses después de mi amputación, pero obviamente sí es un sub y baja de emociones, de la noche ansiedad, en el día depresión, la lírica, el opio, eran tantas cosas juntas que era un desorden. Eso también creo que es importante preguntarte, porque tengo entendido que mucha gente que pasa por dolores intensos les dan estos medicamentos y mucha gente ahí se queda pegada a esos opiáceos. Sí, gravísimo. Opioides. Opioides, sí. Imagínate que yo estaba en la clínica y me daban oxicodona cada 4 horas por un mes. O sea, madre. Y esa droga es súper adictiva. Claro, es súper adictiva. Cuando yo llegué a mi casa y me pasaron al tapentadol, que es un opioide, sí. Pero que es 2 veces menos que la oxicodona. O sea, se compara, pero es menor, 2 o 3 veces menor en potencia. Sí. Y pues claramente yo me tomaba esa pastilla y yo no sentía lo mismo que sentía con la otra cosa, ¿cierto? Que era esa relajación y esa tranquilidad que me daba la oxicodona. Entonces recuerdo exigirle a mis hermanos y a mis padres que me devolvieran a la clínica, que ellos no entendían por lo que yo estaba pasando, que esto era mucho dolor, y me miraban mis hermanos y me decían, definitivamente te volviste adicta, ¿cierto? Y gracias a Dios que yo en mi sistema, como nunca tomé, como nunca fumé, como no vengo de padres que tampoco tengan adicción, para mí fue fácil salir de eso, ¿cierto? Pero lo que tú dices, o sea, ojalá y a mí no me hubieran dado esas gotas sí. Y si alguien va a ser amputado, ojalá que no, pero en el caso de que alguien que esté viendo este podcast sabe que un familiar, un conocido, un amigo, le van a hacer una amputación, que por favor le digan al médico que no le den esas gotas porque no son necesarias. Solamente que si llegaran a ser necesarias se las den, pero es que no te han amputado, ya te la están dando. No, o sea, pero el dolor no es demasiado intenso. Claro. ¿O qué otra manera puede haber para no tener que tomar esas gotas? Es que una cosa eran las gotas antidepresivas que te dan como para subirte el ánimo antes de, que esas son las que yo digo que no. Okay. Y otras son las que son obligatorias por la electricidad, que es la lírica, y otra que es obligatoria, que es el opio, que es para el dolor. Sí. Ya eso hay que vivirlo. Pero esas que son para que se te suba el ánimo, para que te den como felicidad, ojalá no. Y son las más fuertes. Pero entonces yo creo que es esa misma fuerza, resiliencia que has tenido toda la vida que te ayudó muchísimo a no quedarte ahí pegada. Total. Porque fácil sí es. Total. O sea, realmente, ¿sabes qué me ayudó mucho? Buscarme otras cosas que me generaran adrenalina. Y cuando tú haces un deporte extremo que te das adrenalina, se te olvida qué tan pentadol ni qué nada. Ajá. ¿Sí me entiendes? Qué opio ni qué nada, porque estás haciendo algo que te genera tanta ilusión y tanta felicidad
que dejas pasar, se te olvida la droga. Y así fue que lo logré. ¿Qué hiciste? ¿Cómo empezaste a salir de esta oscuridad? ¿Cómo fue tu aceptación a tu nueva situación? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, el camino fue empezar a hablarme en positivo. Y ahorita que empezábamos este podcast te lo quería decir. Yo creo mucho en eso de que en 7 días tú haces una rutina, en 21 días tú haces un hábito y en 90 días ya tú creas un estilo de vida. Okay. Y yo desde muy chiquita siempre me había hablado en positivo y también tenía claro que la felicidad dependía de mí, de mi decisión. Entonces yo me presionaba mucho para que todo lo que se veía tan grave, porque todo lo que me pasaba en mi casa, cuando yo iba a las fisioterapias, era todo muy duro, o sea, era todo muy difícil, me costaba, pero yo me hablaba en positivo y decía, tú sí puedes, tú eres deportista, tú dale, no te rindas. Me miraba al espejo de mi baño y yo me decía, wow, esto es extraño, me veo rara, pero me veo bonita. ¿Sí me entiendes? O sea, siempre le daba ese toque final a la circunstancia y una vez, por ejemplo, que hay 2 cosas que me marcaron mucho, fue un día que mi hermano me dijo, ok, estás en el mueble y tienes que llegar aquí al comedor, no sé cómo lo vas a hacer. Y decía, de verdad no me vas a cargar, o sea, porque no tenía nada, o sea, no tenía claro. todavía prótesis, no. Claro. Lo que tenía unas muletas y las muletas también con este pie dañado, era difícil, o sea, era todo muy difícil moverme. Y me tocó literal arrastrarme, o sea, pasar del mueble con los brazos al piso, con las nalgas por el piso y después allá ver cómo me trepaba en la silla. Otro día una fisioterapeuta me puso, dije, como un reptil, hacer como una culebra en el piso para yo llegar de un lado al otro y decía, pero de verdad he terminado en esto yo, ¿sabes? Como que en que me están enseñando a arrastrarme. Y era duro, pero yo decía, pues nada, si esto es lo que hay que hacer, yo lo voy a hacer, ¿sabes? Sí. Y siempre transformaba ese pensamiento que te bajonea en uno que decía, tú eres una berraca, tú lo vas a lograr. Yo quiero hacer ese énfasis en la manera en la que uno se habla a uno mismo, porque así como tú has tenido esa habilidad de hablarte en positivo, yo fui todo lo contrario toda mi vida. Yo me hablaba negativo y uno mismo se encarga de dañarse uno mismo. Y escucharte decir estas cosas a pesar de lo que has vivido y mantener ese positivismo, mirarte al espejo y decir, juepucha, soy una mamacita todavía, esto me hace mejor. Mira, Dani, perdóname, yo duré por lo menos 8 años sin poderme ver al espejo y yo estaba entero. Imagínate. Entonces, juepucha, esa es mi admiración y mi respeto por ti. Mira, Alejo, que hay una cosa que siempre he pensado y es que el aprendizaje es el hijo de la repetición. Y la repetición te lleva a la convicción. Si tú te metes algo en tu cabeza y te lo repites, y te lo repites, y te lo repites, algún día eso es lo que te vas a creer. Sí. Y te lo digo porque eso ha pasado en mi vida con el tema de la felicidad. Mira, yo puedo estar pasando por un momento duro, triste, difícil, pero la felicidad no se me quita. O sea, yo abro la ventana, pongo la música, busco la manera de empujarme hacia el ánimo. Sí. Porque el desánimo es muy fácil. Y tú lo acabas de decir, o sea, ese tema de la autoestima que es tan frágil que hay que reforzarlo diariamente, tú y todos, o sea, todos cuando nos miramos a ese espejo y decirnos, pues pucha, o sea, sí, el poro abierto o el grano o la cicatriz, la pierna, la cosa, pero decirse uno mismo, ok, pero es que yo no enamoro a las personas y me enamoro en el buen sentido de la palabra, que es que yo conquisto a las personas, también en el buen sentido de las palabras, que es que les caigo bien, que quieren estar conmigo, que quieren llamarme, que quieren pasar un tiempo conmigo, es por mi forma de ser. Sí. Y eso es lo que todo el mundo tiene que pensar, o sea, la belleza ya yo comprobé por mi vida y por lo que me pasó, que la belleza no es la que tú me ves a mí por fuera. Sí, o sea, no es, sino la que viene de tu interior, de tu corazón, tu sonrisa, tu ánimo, tu manera de ver algo que sucede. Tu forma de pensar. Y tu forma de pensar, exacto. Y el amor que le reflejas a los demás, sobre todo. Entonces, todas esas cosas es tu esencia y es la que va a marcar siempre la diferencia. Es admirable, Dani, de verdad que es admirable. Tuve el placer de que estuvimos en el exterior y ver tu sonrisa y ver cómo caminas y sobre todo cómo aceptas, o sea, te encanta
a ti te encanta tu pierna y eso para mí es fantástico, o sea, de verdad que es inspiracional lo que haces, la manera en la que vives. Y creo que hace parte de la gratitud, Alejo. O sea, cuando uno tiene un corazón agradecido, cuando tú sabes que no todo el mundo tiene una prótesis, cuando sabes que tú tuviste la oportunidad de volver a levantarte y que lo que a mí me pasó era para que yo hubiera quedado paralítica. Porque es que yo tuve una situación acá en la parte de acá de la columna, de la médula, creo que se llama. Sí. Entonces, a veces hay cosas ahí que son irreversibles y lo mío iba a ser irreversible, pero todo fue un milagro. Entonces, yo vivo agradecida, yo siento que esa prótesis es mi otra pierna, ya cuando me la quito me siento un poco desnuda. Claro. Hace parte de mí, hace parte de esa oportunidad de poder volver a caminar, de poder volver a trotar, de montar en bicicleta y de bailar, que es lo que tanto me apasiona. Sí. Entonces, le doy gracias a Dios por esta prótesis y por todo lo que me dan bendiciones cada día. Dani, eres un ejemplo, yo creo que no solo para las mujeres, sino para el ser humano. Eres un ejemplo de vida, eres un ejemplo de belleza, no solo como lo mencionas por fuera, sino por dentro, pero sobre todo la resiliencia y esa forma tan bonita de ver y aceptar la vida como es. Eso es un ejemplo espectacular. Mi Dani, yo hacia el final de esta conversación que tenemos, me gusta hacerle una pregunta a mi invitado. Y la pregunta es, pues la vida está basada en decisiones, ¿cierto? Todo lo que uno hace es una decisión. Tú decidiste hablarte bonito, aceptar lo que tienes. ¿Qué decisión has tomado en tu vida o qué decisión has dejado de tomar en tu vida que ha hecho una diferencia en ti? Una decisión puntual o una falta de decisión. No, falta de decisión no. Yo soy una mujer que siempre digo de armas tomar, que no me da miedo a nada. Pero creo que la decisión más sabia que he tomado en mi vida, sin lugar a duda, es conocer más a Dios. O sea, yo tengo que decir que mi vida está marcada en dos momentos: el antes de mi amputación y el de después. Y el de después es haber conocido incluso más a Dios. Siempre fui muy apegada a Él, pero creo que ahora me entregué a conocerlo. Sí. Y yo cada vez que leo algo, cada vez que canto a Dios, cada vez que algo me sucede, ya hoy en día aprendí a que esa decisión sabia de creer en Él y de dejarle las cosas en sus manos te da una tranquilidad, te da una paz, te da enfoque, te da dirección, aprender te da a seguridad. Tener fe. La fe, esa que dicen que mueve todo, esa es la que gracias a Dios estoy entrenando y convirtiendo en ese estilo de vida para que sea siempre la victoria de Papá Dios. Mi Dani, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir, por compartir tu mensaje, porque sé que esto a muchas personas le va a ayudar de alguna manera. Eres un ejemplo impresionante para todos. Por tantos halagos, por tantas palabras bonitas. A todos los que nos están viendo, gracias también, porque siempre me dan como tanto amor. Gracias. El amor es todo en la vida. Sí, así es, mi Dani. Así que muchísimas gracias de verdad por darnos el honor de tu presencia. Y te quiero entregar este detallito como agradecimiento por ¡qué esta belleza! Con mi foto y todo. Eso, claro. Daniela Álvarez. ¿Y qué es? Vamos a retirar un poco el micro. ¡Wow! ¡Qué divino todo! Abre tu ventana, vaya Alejo Baena. Alejo, de verdad que hasta el final, toda una experiencia contigo llena de detalles, pues de cariño. Un poquito de todo lo que tú te mereces. Espectacular, y nada, qué delicia. Pues, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Abre tu Ventana y espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias. Un beso. Ay, mi Dani, déjeme darle un abrazo. Ay, gracias, Alejo. Muchísimas gracias, mi vida, por venir.